porque este libro surge al calor de una editorial Homo Legens vinculada a Vox, que me sugirió escribir este libro. Cuando una vez lo escribí, me dijeron que de ninguna de las maneras me lo iban a publicar porque no encajaba con sus parámetros. Este tipo de gente, como tú dices, tienen una vocación totalitaria. No pretenden hacer ningún tipo de análisis, sino que lo que quieren es imponer una visión muy concreta y constreñida de la realidad. ¿Tú crees entonces que quizá Vox tiene intereses políticos en destruir la imagen del Islam? Ha habido ocasiones en las que he querido debatir estas cuestiones y te suprimen de la lista e incluso recomiendan que no aparezcas en tal o cual medio de comunicación. Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado y es un placer estar contigo. Estoy perfectamente hoy, la verdad. Muy bien todo. Me alegro un montón. Nada, gracias a ti, Carlos, por aceptar la invitación. Es un placer que estés en Minuto 100. Y bueno, la primera pregunta siempre la aprovecho un poco para que el invitado se describa y nos diga quién es y a qué se dedica. Sé que es una pregunta compleja, pero te lo dejo a ti para que te presentes. Bueno, pues mi nombre es Carlos Paz, soy escritor y analista, así me tomo por tal, por lo menos. Tengo publicados 10, 12 libros, los últimos acerca de Siria y del Islam, y me he dedicado en cuerpo y alma de un tiempo a esta parte, de hace 10 años, a intentar explorar y explicar lo que es Oriente Medio o lo que yo entiendo que es Oriente Medio. Ujú. Bueno, pues precisamente sobre eso vamos a hablar, ¿no? Y de hecho, la primera pregunta que tenía preparada iba un poco en esta línea, porque claro, es cierto que yo creo que en Occidente, quizá en España lo podemos focalizar más el punto de atención, hay un cierto desconocimiento sobre qué es el Islam, ¿no? Todos creemos que intuimos o sabemos algunos rasgos genéricos de esta religión, pero luego realmente, si tenemos que profundizar, se nos escapan muchas cosas, a mí el primero, ¿no? Yo te quiero preguntar por qué crees que existe esta desinformación. ¿Crees que esto es premeditado? Es decir, ¿ha habido una fuerza mayor, una institución pública, algunos gobiernos que han pretendido que el Islam no se enseñe de la misma manera que otras religiones como el cristianismo? ¿O crees que es más desconocimiento general por parte de la población? Serían varias cuestiones. Siempre que se analiza el tema que se quiera, yo me resisto a reducirlo a una causa. Por un lado, Oriente Medio en general es intencionadamente desconocido, tergiversado. Sobre toda esa zona cae un manto de una recreación occidental de lo que creemos que es, de lo que desearíamos que es todo ese orientalismo del que tanto se ha escrito y que nos han forjado unos clichés en las mentes muy concretos que distorsionan enteramente lo que es ese ámbito. En ese ámbito la religión mayoritaria es el Islam y solamente por pertenecer o por haber surgido, más exactamente, por haber surgido en aquella zona esa religión, pues recae también ese oscurantismo, esa incomprensión. Eh, el Islam, en el caso de España, también hay que tener en cuenta, que sería un tercer motivo, que España se crea luchando contra el Islam. Y esto ha creado también en la psicología colectiva un halo de desprecio, de miedo, de desconocimiento acerca de esta religión. Es verdad que esta religión es antitética a los principios fundacionales de Europa y de lo que significa Europa y por lo tanto pues colabora más en ese oscurecimiento. Nos encontramos en unos tiempos en los que gentes que saben, que conocen la zona y la religión mayoritaria, que es el Islam, nos hablan de que es un proyecto político de dominación mundial, por ejemplo, Rad Salam, y me parece un auténtico disparate. Es una religión, parece una tautología, una perogrullada, decir que es una religión, pero habría que empezar diciendo que esto es así, contiene todos los elementos formales y teológicos como para hablar de Eh, una religión que es muy sencilla, que tiene unos pilares muy sencillos, que tiene unos principios teocráticos muy sencillos, que está creciendo
a un nivel mucho mayor que otras religiones, que el propio cristianismo, y que lo tenemos en el caso de España a 14 kilómetros, en el caso de Marruecos, con lo cual ese desconocimiento, esa idea colectiva de que el Islam fue enemigo de España y que fue así porque España se construyó de esa manera, pues nos hacen verlo como algo enemigo, como algo enteramente contrario a nosotros, y lo que yo hago en gran parte al entrar al conocimiento de Oriente Medio y de todo lo que subyace detrás de Oriente Medio es decir que es una religión, que por lo tanto no hay que tener miedo a ninguna religión, y que conociéndolo además podemos alcanzar a comprender cómo hay interpretaciones de esa religión que sí son enemigas de Europa y son enemigas del propio Islam. Y en eso, pues paso el tiempo a profundizar en esa cuestión y a darla a entender de esa manera. Pues mira, antes de entrar un poco en materia sobre lo que es la religión, sobre lo que es el Islam y un poco lo que ha sido el objeto de tu estudio en estos últimos años, me parece interesante plantear una reflexión. Tú, como decías al principio, eres escritor, has escrito un libro, Descifrando el Islam, que yo creo que, bueno, en líneas generales ha sido muy bien recibido por la crítica, ¿no? La gente ha valorado el trabajo de documentación que ha habido detrás de él y lo ha agradecido, porque como decíamos al principio, el Islam para muchos, y me incluyo yo, es un ámbito relativamente desconocido, ¿no? Pero claro, también es cierto que siempre que triunfa algo o que algo es bien recibido, hay una parte de crítica, ¿no? Que es casi imposible rechazar o evitar. En tu caso, yo creo que la crítica que más se te ha hecho, me parece peculiar, es que tu libro ha servido para blanquear el Islam, ¿no? Es algo que te han dicho mucho en algunos foros, en algunos comentarios de YouTube, de Twitter, etcétera. Y claro, esto me plantea la siguiente cuestión. Las personas que dicen que tú has blanqueado el Islam, estaban esperando un libro de crítica, estaban esperando que tú fueras más ácido con el Islam. Y en ese sentido, ¿tú crees que es importante que desde Occidente seamos más críticos con el Islam? Pues hablar del libro de uno mismo me parece raro, me siento incómodo y voy a pecar de presuntuoso seguramente. Estoy contento con el libro y fíjate que el libro pues he visto críticas positivas desde puntos de vista enteramente diferentísimos, como puede ser la Consejería Cultural de Irán, Pedro Baños o desde la izquierda, en palabras de Roberto Vaquero. Eh, con lo cual eso me congratuló, porque gente tan diversa y tan diferente que hayan entendido la intencionalidad de este libro, pues me satisface y cumple con las expectativas de cuando me planteé escribir este libro. ¿De dónde vienen esas críticas de las que tú hablas? Pues no viene de gente independiente, no viene de gente que de verdad quiera saber lo que es el Islam, sino de gente que a priorísticamente tiene una idea preconcebida del Islam en un 99% errónea, y como no casa con sus principios, pues saltan al insulto, a ese blanqueamiento, que yo no tengo que blanquear nada. Yo no creo que sea necesario que el Islam se blanquee, y mucho menos que lo blanquee yo, no siendo islámico, además yo. Esas críticas han venido de gentes muy concretas, de gentes en general, y por simplificarlo, que tampoco es justo nunca la simplificación, de gentes de derechas. Por ejemplo, la parte de las que me mandaron, ¿no?, o me sugirieron escribir este libro, porque este libro surge al calor de una editorial Homo Legens vinculada a Vox, que me sugirió escribir este libro. Cuando una vez lo escribí, me dijeron que de ninguna de las maneras me lo iban a publicar porque no encajaba con sus parámetros, porque no entienden que se haga un análisis de la religión y se haga un análisis de las diversas interpretaciones del Islam, porque el Islam se quiere ver como algo monolítico, como una foto fija, y cuando entras a profundizar en ello, ves que no es así, ya no encaja con esas narrativas. Eh, las críticas vienen siempre desde esas gentes mundialistas, mayoritariamente de derechas, que entienden que el Islam no puede ser interpretable y que no puede haber ninguna interpretación fuera de esas visiones constreñidas que dicen que el Islam quiere dominar Europa, que el Islam es el enemigo de Europa, que el Islam quiere acabar con el cristianismo, y no es así. El cristianismo se está autodestruyendo con el relativismo, con unas visiones buenistas europeas que están
haciendo mucho más daño que el Islam y no es el Islam el que está invadiendo Europa, sino las élites europeas que llaman a gentes muchas veces islámicas que rellenan ese vacío de autodestrucción que está viviendo Europa. Cuando se cuentan estas cosas, pues te dicen que blanqueas el Islam. Es una auténtica estupidez. No, fíjate, me sorprende, ¿no? Esto que cuentas, porque claro, has descrito casi una faceta algo totalitaria de Vox, ¿no? Como en el sentido de todo lo que no encaje dentro de lo que yo quiero que esté estipulado en este sentido, es algo que no es positivo, que blanquea el Islam, que no se va a publicar en nuestra editorial. ¿Tú crees entonces que quizá Vox tiene intereses políticos en destruir la imagen del Islam? En el caso de Vox que me preguntas, Vox tiene unas querencias profundísimas, manifiestas, contadas a la luz del mundo, en favor de Israel, por ejemplo, que esa fue, yo creo, bueno, estoy convencido, que fue el gran motivo por el cual no me permitieron publicar este libro. Siendo así, tal y como yo concibo el Islam, que lo veo una fuerza o partes de ese Islam que podrían ser aliadas de Europa, esto contradice con esa vocación política en cuestiones de política exterior de Vox, con esa ayuda a Israel, con ese, en parte, buenismo también y mundialismo que rodea a Vox en cuestiones de política exterior. Y entonces esto choca plenamente. Lo que hay que entender es que este tipo de gente, como tú dices, tienen una vocación totalitaria. No pretenden hacer ningún tipo de análisis, sino que lo que quieren es imponer una visión muy concreta y constreñida de la realidad, en este caso de Oriente Medio, del Islam, y no dejan ningún tipo de posibilidad para que exista el disenso, exista el análisis, exista la pluralidad de ideas y debatirlas abiertamente. Y ha habido ocasiones en las que he querido debatir estas cuestiones y te suprimen de la lista e incluso recomiendan que no aparezcas en tal o cual medio de comunicación. Bueno, pues sin duda algo, algo curioso, ¿no? Para reflexionar, que cada uno saque, por supuesto, sus propias conclusiones. Con esto, bueno, dejo un poco de lado esa introducción primera que tenía pensado y ahora vamos a entrar ya en materia, ¿no? Para intentar que las personas que siempre hemos sido ajenas a un conocimiento demasiado enriquecido del Islam, te quiero preguntar cuáles son los rasgos característicos del Islam. Ya has hablado de que es una religión, evidentemente, que ha triunfado mayoritariamente en Oriente Medio, Oriente Próximo, que además ha tenido como enemigo histórico al cristianismo en España, ¿no? Lo hemos vivido en muchas etapas de nuestra historia, pero más allá de eso, ¿qué elementos característicos tiene esta religión? Eh, Quizá lo que más pueda chocar e impactar al entrar a estudiarlo es que no hace una separación entre el hecho religioso y la política. No hace una separación entre lo privado y lo público. Es una religión que tiene una cosmovisión total de la persona y del mundo. Eh, por ejemplo, cualquier aspecto de la vida humana, la alimentación, la vestimenta, la sexualidad, ya está contemplada en el Islam y hay unas normas por las cuales conducen todo este tipo de conductas humanas. Esto en el cristianismo como tal no ha existido. Y también, por otra parte, la cuestión de lo político y lo religioso. No se puede separar una cosa de lo otro. El cristianismo sí lo hizo y esto es lo que más pudiera chocar. Pero es verdad que hay que entrar a conocer las diversísimas maneras de interpretar el Islam para que luego expliquemos cómo esa visión religiosa se puede plasmar en un fondo cultural concreto. Y por eso, por ser de esta manera, el Islam se ha supeditado a los fondos culturales y ha dado formas de vida enteramente diferentes. Por eso el Islam, siendo mayoritario en Siria o en el Líbano, tiene una convivencia perfecta con el cristianismo. No hay códigos de vestimenta, el alcohol es libre,
Mientras que en otras partes del orbe islámico esto es todo lo contrario. Por ejemplo, en Arabia Saudí, donde no se permite ya no solamente el cristianismo, sino que no se permite ninguna visión o interpretación islámica diferente a la wahabí. No existe la posibilidad de tomar alcohol, no hay la posibilidad de vestir las mujeres como quieran y por lo tanto hay que distinguir todas esas interpretaciones para luego explicar cómo funciona un país y cuál es su base social. Pero básicamente la distinción del cristianismo y del islam es esa, la no distinción por parte del islam de lo público y lo privado, de lo político y de lo religioso. Mencionabas al principio de esta intervención un conjunto de normas que rigen el actuar de las personas que creen en el Islam. Entiendo que te refieres a la Sharia, ¿no? A ese código de leyes, código normativo, ordenamiento jurídico, ¿no? Se puede llamar de cualquier forma, que al fin y al cabo aluda, ¿no? A una serie de normas que, bueno, pues marcan las pautas en las cuales debe actuar una persona que crea en esta religión. Y yo creo que aquí está la distinción que tú siempre has mencionado entre lo que es Islam y lo que es islamismo, ¿no? Mientras que por un lado el Islam es la religión, el islamismo es, el querer utilizar como única fuente de derecho esta sharia. Yo te quiero preguntar, ¿crees que si bien el Islam, siendo una religión, no tiene por qué ser peligroso, el islamismo por contra siempre es nocivo? El islamismo perfectamente dicho, como has dicho tú, es el islam político, es esa parte del islam que quiere imponer la sharia como única fuente de derecho. El islam en sí no tendría por qué dar esta forma y de hecho hay países de mayoría islámica que no han dado estas formas de una imposición de una sharia restrictiva. La sharia no existe una sharia, la sharia es la interpretación religiosa en un trasfondo cultural concreto y dado. De tal manera que existirían muchas áreas, muchas interpretaciones de esa ley islámica según sea el trasfondo cultural. Ese trasfondo cultural y esas áreas dependería de esa interpretación que se haga del Islam, dependerá también de las escuelas en las que creamos e interpretemos el Islam y sobre todo sobre ese fondo cultural. El Islam es antitético a principios occidentales, siempre se dice a la democracia, por ejemplo, pues vemos que no es una opinión mía, sino que vemos que existen todos los elementos formales como para hablar de democracia en muchísimos países de mayoría islámica, en el Líbano, en Siria, en Egipto, en Jordania, tienen parlamentos, tienen constitución, tienen partidos políticos, hay elecciones y por lo tanto se puede hablar de una homologación entre democracia e Islam. Otro arma arrojadiza para decir que el Islam no es antitético a los principios de la modernidad es precisamente que es imposible que se adapte a esa modernidad, pues se han adaptado muchos de ellos perfectamente. Los derechos de la mujer, los derechos de las minorías sexuales, de los homosexuales, muchas veces se dice que no pueden ser compatibles con el Islam, pero vemos que en muchos países sí es posible. Al final habrá que dar el brazo a torcer y entender que ese Islam, al supeditarse sobre fondos culturales milenarios, estamos hablando de que sobre el orbe islámico que va desde Mauritania hasta Indonesia, hay por lo menos dos grandes cunas de la civilización humana. Todo el Oriente Fértil, el creciente fértil de Oriente Próximo y el mundo iranio, que tienen 3.000 años de cultura. El Islam, al supeditarse sobre esos fondos culturales, dando dos formas enteramente diferentes, como puede ser el Islam de Siria, el Líbano o el Islam de Irán, se han adaptado a la modernidad, han permitido que otras religiones, no solamente el cristianismo, convivan en su territorio y se puede hablar de formas democráticas. Sé que esto chirría y me van a volver a decir que blanqueo el Islam y los regímenes totalitarios y malísimos de esas zonas del mundo, pero invito a todo el mundo a ir al Líbano, a Siria o a Irán y verán que existen las formas formales de democracia. La democracia es una forma de la modernidad europea. No se puede esperar que exista una democracia homologable en todas las partes del mundo, que es lo que quiere el mundialismo. Han dado las formas democráticas que bajo su expresión cultural han sido posibles. Así que sí es posible combinar Islam y democracia, Islam y modernidad.
pero cada país entenderá la modernidad y la democracia según sus parámetros culturales. Ujú. Por bajar un poco más al terreno de la práctica, Carlos, ¿cuál dirías que es el país en el cual existe una forma de islamismo más peligrosa? El islamismo tiene, ese islam político tiene dos polos, que es el wahabismo y la hermandad musulmana. El wahabismo se desarrolla, creció, se desarrolló y se exporta desde Arabia Saudí. Ese wahabismo es el que ha dado formas terroristas enteramente inaceptables, como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, como los talibán. Bueno, eso me parece la forma más peligrosa, puesto que ya es la vida humana la que corre peligro. Pero muchas veces, por ser esto así, y que nadie, ni desde el mundo islámico, por supuesto, se acepta estas interpretaciones descontextualizadas, rigoristas, literales del Islam y que sufren en sus carnes precisamente este horror terrorista, nos hace olvidar que existe ese otro polo del islamismo que es peligrosísimo, que quiere imponer la Sharia como única fuente de derecho, pero que acepta el juego democrático cuando le conviene. Cuando no le conviene, utiliza la violencia también, que es la hermandad musulmana. En la mitad del orbe islámico, o en una gran parte del orbe islámico, está prohibida esa hermandad musulmana porque han padecido el rigorismo de su intencionalidad y claro, comparado con el Estado Islámico, pues son unas bellísimas personas benefactoras, pero son los que originaron la guerra en Siria, son los que se han levantado varias veces en Egipto, son los que han promovido atentados en muchísimos países y son los que en Europa forman partidos políticos. En muchos de ellos tienen representación, en España están a punto de conseguirlo en varias localidades. Ahora en estas elecciones europeas se van a presentar bajo una forma muy amable, que es lo que hacen siempre, pero que a nadie se les olvide que la finalidad última es la imposición de la Sharia, que hay barrios ya, esas zonas llamadas de manera tan espantosa a mis oídos, que es las zonas no-go, en donde población de origen de países de mayoría islámica han impuesto una sharia en muchos casos muy rigurosa, en donde no se puede pasear un perro, no se puede tomar una cerveza, no se puede fumar o las mujeres tienen que ir vestidas de tal o cual manera bajo sus criterios. Esto es enteramente peligroso, pero al lado de aquellas gentes que cortaban la cabeza a cualquier persona que no siguiese sus postulados islamistas rigurosos, pues claro, son monjas beatíficas. Claro, esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces el enemigo más peligroso no es aquel que se le ve venir, sino aquel que se disfraza de democrático, pero que luego realmente tiene un doble fondo mucho más peligroso que la cara que pretende mostrar, ¿no? Bueno, mencionabas ahora el tema de las zonas no-go, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, con un proceso que se está viviendo en varios países occidentales de Europa, en Francia, ¿no? Sobre todo yo creo que en Marsella es el ejemplo que a todos nos suena y que se nos viene a la cabeza cuando hablamos quizá de este proceso de getificación, ¿no? De cómo unas masas migratorias, muy grandes, muy elevadas, se asientan en varias zonas y las hacen suyas prácticamente, porque no tienen ningún tipo de voluntad de integrarse en la cultura del país al que quieren emigrar, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, Carlos, ¿crees que este proceso de guetificación puede producirse en España y en cuyo caso crees que sería peligroso? Eh, ese proceso de getificación se produce primeramente porque los mandatarios europeos quieren que suceda. Podríamos pensar que hace años sucedió en Bélgica, en el norte de Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Francia, porque eran ilusos y pensaron que eso no era posible que sucediese, que sí lo sabían, pero bueno, pero después de todo lo que la realidad nos está mostrando y que está produciendo este fenómeno, no se nos puede decir que no sabemos lo que está viniendo. Hay un odio a la religión cristiana dentro de Europa, se está anulando el vacío espiritual de las personas europeas y ese vacío espiritual va a ser ocupado por otra religión. Evidentemente, este vacío va a ser ocupado por el Islam, no va a ser ocupado por el budismo ni por el zoroastrismo. Se está llamando a gentes islámicas y van a ocupar este vacío. Lo ocupan y forman estos guetos en las ciudades europeas. Marsella, contabas, lo he visto yo mismo, me fui allí una Navidad, quise estar una semana,
tuve mayor intranquilidad que en Damasco en guerra. Vi como 2/3 de la ciudad de Marsella no entraba la policía. Me contaban algunos agentes de policía franceses que hay calles en donde ellos tienen ya armas automáticas y hacen y deshacen a su entero antojo. Los franceses autóctonos ya no viven allí. Es enteramente espeluznante y yo creo firmemente, vamos, que el Estado francés no va a recuperarlo y desde luego con normas democráticas no lo va a recuperar nunca. Si esto, eh, si esto se ha advertido y se ha permitido que suceda en ciudades españolas, en Almería, en Bilbao, en Barcelona, es porque se desea que esto pase o cuando menos les da enteramente igual que esto pase. Si es peligroso, pues hombre, yo creo que se contesta solo. Es enteramente desquiciante que en ciudades europeas no podamos pasear tranquilamente, no pueda entrar la policía, el Estado no exista, a efectos el Estado ahí no exista y se llegue a las cotas de Marsella, de Lyon, de París, de Birmingham, de Bruselas, en donde ya hemos visto que, bueno, pues que el Estado al no existir, en nuestros barrios la ley la dictaminarían gentes venidas de fuera, con todo lo que he dicho, en el día a día. Es enteramente espeluznante, pero dicho todo esto, y gente que lo ha dicho antes que yo y con mayor trascendencia, vemos que los políticos europeos no hacen nada por solucionarlo, sino todo lo contrario. Así que el panorama es enteramente espeluznante. Esas ciudades de Europa ya han llegado, han pasado hace tiempo el punto de no retorno, pero España está a punto. Ujú. Bueno, según lo que dices, ¿no? Me resulta interesante que haces una manera de trasladar la responsabilidad, no a esas masas migratorias, sino a los dirigentes políticos detrás de los países europeos, detrás de la propia Unión Europea. Y claro, esto me lleva a plantear una reflexión también que está muy vinculada con el concepto del feminismo, ¿no? El famoso feminismo que, bueno, pues que tanto ha dado de qué hablar en los últimos años y las últimas décadas. Claro, hoy en día estamos viviendo en España una concepción, bueno, en ciertos aspectos contradictoria de lo que es feminismo. Porque por un lado hay un sector de feminismo que defiende que es muy empoderador, que las mujeres tengan libertad religiosa para poder elegir a qué religión adscribirse, pero por otro lado también hay un sector del feminismo que considera que es muy poco empoderador, que una mujer tenga que estar sometida a llevar el hijab, a llevar el velo y esas normas tan estrictas que restringen su libertad. Yo te quiero preguntar, ¿crees que el feminismo actual es compatible con el Islam? El feminismo actual, que no es feminismo, sino todo lo contrario, hay históricas feministas que están bramando contra este feminismo porque entienden que no es tal cosa y yo coincido con ellas plenamente. Eh, es una corriente ideológica dentro de ese marasmo posmoderno que quiere destruir los entresijos de la sociedad y esta corriente en concreto se encarga de enfrentar al hombre con la mujer, de destruir esa cuestión tan básica como son las relaciones sociales entre hombres y mujeres y que en el fondo, como me da igual todo, yo creo que animan incluso en muchas ocasiones a mezclarse con esos inmigrantes e incluso islámicos que evidentemente ven al feminismo como una degeneración absoluta, como una excrecencia de la posmodernidad europea, pero que animan ha habido alguna presentadora muy conocida que animaba al mestizaje con esta gente. Yo lo que entiendo, sin saber una palabra de psicología, es que proyectan unos anhelos y unos deseos ocultos bastante inquietantes y que lo que desean en verdad es estar sojuzgadas por por una persona, por un varón mucho más machista de lo que tradicionalmente ha sido el machista europeo. Y aquí que me caiga todo tipo de anatemas porque me da absolutamente igual, pero lo que desean es un sometimiento bajo la férula de un varón enteramente ultramontano y primitivo. Si me preguntas si es compatible, evidentemente no. El Islam, pero no solamente el Islam, no pensemos en un Islam rigorista, de burka, venido por un pastún afgano. Cualquier habitante de fuera de Europa ve el feminismo este de cuarta, quinta ola, no sé por qué ola van ya,
como algo degenerado, intolerable, que es incompatible con su manera de ver el mundo, al igual que otras cuestiones como los movimientos LGTB o todo el progresismo en bloque. Lo ven como el gran enemigo cuando una persona que no comulga con el feminismo este del que me hablas, con los LGTB y con todo el progresismo, sea cristiano o ateo o lo que quiera, habla con una persona así, tenemos mucho más en común que con un posmoderno de Madrid, Barcelona o Sevilla. En una de tus entrevistas, Carlos, que yo utilicé un poco como fuente de documentación para prepararme esta, vi que planteabas un posible escenario futuro, un futurible, en el cual podría llegarse a dar una especie de guerra armada, guerra civil. Entiendo que bueno, el cristianismo y el islam, o entre algunas fuerzas migratorias y las fuerzas residentes de un estado de origen. ¿Por qué crees que se puede llegar a dar este escenario y en cuyo caso, entre quiénes se daría? Bueno, no lo enfocaba tanto en la cuestión religiosa, que también, sino hablaba en el caso de Francia, al calor de los sucesos que en verano sucedieron, en donde tomaron calles durante varios días, gentes inmigrantes, mayoritariamente musulmanas, pero no solo, eh, y arrasaron parte del mobiliario urbano de París y de otras ciudades, porque el levantamiento se dio en multitud de ciudades, en más de 15 o 20 ciudades de Francia. Ya mucho antes que yo, de esto lo habló largo y tendido Jorge Bestringe, que no en vano es medio francés y sabe del asunto, ha vivido allí, lo conoce perfectamente, y habló hace muchos años del peligro de una guerra civil. Eh, ha habido muchos autores, me preguntas acerca de esto, estoy recordando a Houellebecq en su novela Sumisión, que nos habla de cómo un partido político islamista conjuntamente con la izquierda llega al poder. Ahí no habla de guerra civil, sino de la entrega y de la sumisión absoluta de la población francesa al nuevo régimen islamista. Piénsese que en Francia ya la mitad de Francia profesa el Islam, y con estos mimbres pues no está muy lejana la posibilidad de una guerra civil, de una confrontación civil. No sé lo que pudiera pasar, pero no es nada disparatado una confrontación. ¿Entre quiénes? Pues entre los europeos, en este caso los franceses, que se sienten desplazados de muchísimas de sus áreas, de esa Francia rural en donde no ha llegado la posmodernidad con la virulencia que ha llegado a las grandes ciudades, y entre todo ese marasmo de gentes que han venido de fuera y de las gentes que apoyan a estas gentes de fuera. La clase política en su gran mayoría en Francia, todos los partidos menos la extrema izquierda y Le Pen están a favor de la inmigración, entonces esas gentes conformarían parte de un bando que ayudaría a estas gentes de la inmigración, y los autóctonos franceses, las gentes que se han visto desplazadas en su propio país ante situaciones, ya no solamente que no puedan salir a la calle y que ven cómo se ha repetido muchas veces estos sucesos de algaradas en las calles francesas, sino, por ejemplo, verse desplazados a la hora de obtener subsidios, a la hora de tener una serie de reconocimiento de frente al Estado que ya no tienen y que se ven relegados a ser ciudadanos de segunda. Esto también lo vemos en España y también lo vemos en muchísimos países de Europa, que hemos permitido que llegue esos flujos migratorios sin ningún tipo de control. No va a pasar nada de estos confrontamientos civiles en esa parte de la Europa central y del este, que han sido muy beligerantes con la inmigración, que han sabido controlar las fronteras y que han querido controlar las fronteras, porque hay que decir que es que no se quiere controlar las fronteras. En un minuto te diré cómo en reuniones con directores de periódico, con responsables militares, que permitía hacer esa asociación que se llama FAES, tuve que ver cómo estos altos responsables decían
que no tenemos ni siquiera el derecho de controlar nuestras fronteras y que no podemos utilizar la Marina para controlar el estrecho de Gibraltar e impedir la llegada masiva de inmigrantes. Este es el panorama. Hay países que sí han sabido y han querido luchar contra esto y hay países que es que no queremos ni luchar contra esto. Cuando llegue la situación en la que estemos en Francia, pues esa situación, ese riesgo de lucha civil podrá darse incluso también en nuestro país, en España. Bueno, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de modelos migratorios, que yo creo que viene muy bien al caso, ¿no? Si hablamos de inmigración en España, quizá el primer partido que se nos viene a la cabeza por haber hecho más propaganda de ello es Vox. Vox siempre ha tenido una propaganda muy directa, muy clara además sobre su propuesta para regular la inmigración y ellos siempre han dicho que están en contra de la inmigración ilegal. Le añaden ese apellido, ¿no? Para, bueno, pues para demostrar que ellos lo que pretenden es evitar que una persona que delinca aquí en España sin tener nacionalidad pueda mantenerse en el país, sino que tenga que ser repatriado a su estado de origen, ¿no? Luego hay otro tipo de modelos migratorios que están impulsados por personas que no necesariamente pertenecen a un partido institucional o simplemente, bueno, pues personas con cierta influencia en las redes sociales que a lo mejor consideran que quizá la nacionalidad no la da un DNI, sino que la da la sangre. Y aquí ya aluden a otro concepto por encima, ¿no? De lo que es un poco la política institucional, que es la cultura. ¿No? Si uno no tiene la cultura del país en el que se pretende integrar, nunca va a poder formar parte de ese censo electoral, de ese estado y de esa población. ¿Tú crees que es importante adaptarse a la cultura de un país que te acepta como inmigrante para poder formar parte de su población? Son muchas cosas. Vamos a ver. Vox no es un partido anti-inmigración. Vox quiere la inmigración hispanoamericana. Por ejemplo, llegó a proponer que la España vaciada se llenase con gente venida de Hispanoamérica. Está en contra de la inmigración ilegal. Y yo preguntaría que quién está en contra de la inmigración, quién en su sano juicio está en contra, está a favor de la inmigración ilegal. Pues claro, por ser ilegal yo creo que ya sobran cualquier tipo de explicación. Cualquier cosa ilegal, pues no se puede estar a favor. Y si está a favor, está usted cometiendo un delito, por cierto. Ahora se quiere dar una vuelta de tuerca con ese concepto de la inmigración legal e ilegal. Se ha llegado a proponer desde postulados de izquierdas que esa inmigración ilegal pase a ser legal y por arte de Birlibirloque ya acabaremos con todos los problemas porque es legal. Bueno, esto es un auténtico desatino. Yo personalmente no creo en la legalidad o ilegalidad. Claro que hay que cumplir unos cuestiones burocráticas para entrar en un país. Esto pasa en cualquier parte del mundo, menos en España. Pero no va a terminar con los problemas que conllevan la inmigración haciendo de esa inmigración ilegal legal. Esto es un auténtico disparate. Hay muchas voces desde postulados muy diferentes ideológicos, desde la izquierda y desde la derecha, que ya braman por controlar la inmigración. Hay gentes de izquierda, estoy pensando en el Frente Obrero, con Roberto Vaquero, por ejemplo, que nos habla de cómo hay que controlar esto. Y esto está bien. Pero yo creo que peca al hablar de esta cuestión de que tiene que ser adaptarse culturalmente. Bueno, claro que tienen que adaptarse. Cuando cualquier persona acude a un tercer país, tiene que cumplir sus leyes, les guste o no, y usos y costumbres, que también es parte de la ley, los usos y las costumbres. No puedes imponer cuestiones gastronómicas, de vestimenta, de todo este tipo de cosas porque a ti no te gusten o no comulgues con el país de acogida. Pero esto sería una asimilación. Usted puede venir aquí y tiene que cumplir una serie de cosas, evidentemente, pero eso ya no te, a mi juicio, eso me parece un error, puesto que no solamente cumpliendo con los usos y costumbres y aculturizándote, comiendo jamón, tocando la guitarra o las castañuelas, eso te puede convertir en español. Eh, Has aludido a la cuestión del nacimiento. No por nacer en un país es de un país, no por estar 20 años en un país y moldarte a sus usos y costumbres te conviertes en ese país, en parte de ese país o miembro de ese país. Esto es un auténtico disparate. Yo, si voy a China y vivo 50 años en China, no voy a ser chino nunca. Es un auténtico chorrada. Es que no tiene ningún sentido. Siempre el Código Penal español
perdón, el Código Civil español ha contemplado como español a los hijos de españoles. Este era el jus sanguinis. Tú eres español si eres hijo de españoles. Yo creo que es muy fácil de entender. Cualquier otra posibilidad te invalida el hecho de ser español. Pero eso ha sido sustituido por el jus solis. Si tú naces aquí, eres español. Si vives un no sé cuánto tiempo, eres español. Si mandas 15 tapas de yogur a un apartado de correos, podrás ser español. Esto es un auténtico disparate. Podrás cantar flamenco perfectamente, podrás saberte el Quijote de memoria y podrás tocar la guitarra como Paco de Lucía, pero nada de eso, todo a la vez, no te puede hacer español. Y en esta es en lo que estamos ante un proceso de invasión, porque hay que hablar de proceso de invasión inmigratorio, no podemos, desde luego, apoyar ese proceso de invasión, no podemos decir que solamente el problema es la ilegalidad, no podemos decir que solo una parte de la inmigración es mala o no podemos decir que esa parte de esa inmigración se puede absorber por una cuestión cultural. O se coge el toro por los cuernos, se vuelve al jus sanguinis, se vuelve a controlar las fronteras, se vuelve a negar la nacionalidad a las gentes que pasen un tiempo aquí e incluso se revisa las nacionalidades concedidas con total prodigalidad desde los años 90 o esta sociedad se va por el desagüe, porque de lo que estamos hablando, esta cuestión de la inmigración, aparte de otros muchos problemas, de lo que estamos hablando, a mi parecer, es del ser o no ser. En el momento en que la inmigración superase unos porcentajes, ya no habría vuelta atrás, se habría cruzado ese punto de no retorno y se abrirían las puertas a esa confrontación civil de que hablábamos antes y se abrirían las puertas a la desaparición de la propia esencia de España, con lo cual el calado del problema es de tal magnitud que no podemos ni un día más dejarlo aparte y no quererlo afrontar. Las personas que piensan como tú, Carlos, aludís mucho a esta idea, ¿no? De que es importante preservar la cultura, la tradición, la esencia del pueblo español, ¿no? Y al fin y al cabo de todos los países, ¿no? Pues de China, como decías tú, es importante que en China se preserve la cultura china. Sí. Claro, yo te quiero preguntar, por si acaso hay alguien que nos esté viendo que piense que la tradición o la cultura no es relevante para un mundo globalista, donde al final todo converge hacia un mismo punto, tanto en el sistema económico como en el sistema social. ¿Por qué crees que es importante que los pueblos preserven su tradición cultural? Porque es lo que somos. En el momento en que no tuviéramos, no mantuviéramos esa tradición, esa esencia, pues estaríamos hablando que hemos pasado a ser otra cosa. Y yo no quiero ser otra cosa, yo me veo identificado cuando leo historia en mis antepasados. Quiero que eso se perpetúe, que mis hijos y que mis nietos sigan creyendo lo mismo que yo creo. El mundialismo quiere terminar igual que esas ideologías disolventes de las que hablábamos querían terminar con una serie de cosas, el globalismo de manera total lo que quiere es terminar con las fronteras, y lo quieren los liberales y lo quieren el marxismo. Ahí se dan la mano también en esta cuestión. Las fronteras suponen un problema a la hora de crear ese mercado mundial, a la hora de establecer unas normas mundiales, a la hora de imponer una democracia universal, a la hora de implantar toda una serie de normativas que quisieran hacerla a nivel planetario. Por lo tanto, la preservación de las naciones nos defendería de esas imposiciones mundialistas. Y en último extremo, de lo que me estás preguntando, respondiendo a lo que me estás preguntando, es que yo quiero que las naciones, los pueblos, sigan permaneciendo como han permanecido tradicionalmente y que yo viaje a China y vea chinos y oiga y vea la cultura china y no me encuentre, como ya nos encontramos tristemente en todo el mundo, con un McDonald's, con un Zara, con las mismas tiendas en todos los lados, con gente vestida de la misma manera, que comen lo mismo y que piensan las mismas ridiculeces. Yo no quiero un mundo así. Bueno, es curioso porque sabes que por esto te podrán tachar de comunista y de ultraconservador a la vez. Depende cómo se quiera ver este discurso, ¿no? Sí, sí, exacto. Y lo hacen, y lo hacen. Y yo creo que es la virtud, al fin y al cabo, de cada uno, ¿no? Que tengas enemigos encontrados en ese aspecto. Bueno, una de los temas, Carlos, que quería tratar también es, lo hemos hablado antes cuando hablábamos de la sección del feminismo y de la incompatibilidad que tú aludías entre el feminismo y el mundo islam. La duda que yo tengo es, claro, entonces ¿tú crees que realmente los hombres son iguales a las mujeres dentro de esta religión?
El hombre y la mujer son contemplados como es la realidad, como seres diferentes. En un principio otorgó una serie de derechos a la mujer que no tenía en aquel momento y a día de hoy el Islam, dependiendo de qué interpretaciones del Islam estemos hablando, pues contempla a la mujer como por un lado hay interpretaciones que entienden a la mujer como un mero objeto de decoración. Estoy pensando en esas interpretaciones wahabíes en donde, o de Afganistán o de Centroáfrica, en donde la mujer no pinta absolutamente nada, no es que no tenga derechos, es que no puede, va tapada de la cabeza a los pies. Eh, nos venden en algunas ocasiones que Arabia se estaba modernizando porque han permitido a la mujer conducir, este tipo de tonterías. Y hay otros países de mayoría islámica que mucho más laxas y no tan rigoristas, y la mujer vuelvo a recurrir al Líbano, a Siria, pueden vestir como quieran, pueden profesar cualquier profesión, pueden tener los mismos derechos que en cualquier país de Europa. Así que dependiendo de qué lugar del Islam estemos pensando, las mujeres pueden tener derechos todos, pueden tener algunos o pueden tener ninguno, depende. Ujú. Mira, cuando hablábamos del feminismo, hay una cosa que se me olvidó decir que yo creo que es relevante, ¿no? A mí me parece curioso cómo la izquierda española, la izquierda progre, postmoderna, reaccionaria, se ha ido apropiando un poco de esta idea de feminismo, a veces por compromiso. Yo no niego que haya personas honestas, comprometidas realmente por la causa, pero a veces con fines puramente institucionales, ¿no? Como casi un arma arrojadiza para poder lanzar como argumento político y así cautivar a un montón del electorado que decida votar a partidos que tengan esta línea ideológica, ¿no? Claro, con el feminismo lo que sucede es lo siguiente. Muchas veces se vende desde la izquierda que la malvada y perversa extrema y ultraderecha va a restringir los derechos de los homosexuales, de las mujeres, de los negros, de tal. Pero a mí, sinceramente, yo si formara parte de alguno de estos colectivos, si yo formara parte del colectivo LGTBI, me daría mucho más miedo que entrar a un Estado islamista realmente a hacerse con las bases y con el sistema bueno, pues en fin, de España, ¿no? ¿Cuáles son los colectivos que crees que se verían más amenazados en este hipotético caso? Eh, decir, meter la morcilla, que muchas veces me dicen también que estoy en contra de los derechos de tal o cual. Yo creo en los derechos de los españoles, independientemente de sus gustos culinarios, de sus aficiones sexuales y deportivas. Entonces, si todos los españoles tenemos los mismos derechos, pues acabaremos con estos chorradas de los derechos de los ciegos, los derechos de los cojos, de los derechos de los homosexuales y de los albinos. Pero dicho esto, todas esas minorías que van arrogándose una serie de derechos que en verdad serían unos derechos privados, serían unos privilegios, que esa es la etimología de la palabra, unos derechos especiales para determinadas minorías, se verían, no verían peligrar sus derechos, verían extinguirse su propia existencia en cuestión de 3 cuartos de hora si un Estado islamista se impusiese en cualquier país de Europa. Iban a ver lo que de verdad es la imposición religiosa y no las tonterías que hablan de la Iglesia Católica, que yo entiendo que la Iglesia Católica hace muchísimo que no se mete en estas cuestiones. Se mete en esas cuestiones cuando afecta al seno de la propia Iglesia, pero fuera de ella le da igual, como a mí, a qué dedique el tiempo libre cada cual. Muy bien, pues Carlos, ya en esta última fase de la entrevista me parecía que era fundamental, me parecía que por mi parte sería imperdonable hablar del Islam y no hablar de uno de los elementos tan controvertidos, tan mal interpretados en algunas ocasiones como lo es la yihad, ¿no? La yihad es un elemento que, corrígeme si me equivoco, aparece explícitamente dentro del Corán y es algo así como, en traducción literal, la guerra santa. Claro, las escrituras sagradas, no solamente el Corán, la Biblia, tienen el enorme problema de que con el paso del tiempo muchas veces requiere una interpretación. Es muy difícil acudir a las fuentes oficiales, por no decir imposible, a no ser que lo hiciéramos por la Ouija o algún elemento, en fin, irracional. Y por tanto lo que tenemos que hacer son interpretaciones de aquello que, bueno, son las escrituras sagradas para mostrar versiones oficiales. Bueno, pues por ejemplo, la Santa Sede es la que se encarga de interpretar, en este caso, la Biblia. Entiendo que también habrá algún tipo de institución o que dentro del mundo islam habrá alguna manera de interpretar las Sagradas Escrituras,
Pero claro, el hecho de que una escritura como es el Corán recoja explícitamente hacer la guerra santa, es cierto que se presta a llevar a cabo malinterpretaciones. Por tanto, lo quiero vincular con una nueva reflexión. Yo creo que es un hecho relativamente objetivo que a día de hoy la religión que más crímenes y que más delitos causa es la religión islam en una visión quizá más islamista, ¿no? En los estados más integristas, más puristas con respecto a esta religión. Por eso te quiero preguntar, ¿tú crees que la violencia es intrínseca a la religión o crees que son las personas las que han hecho de la religión un movimiento violento? Eh, el yihad, existen dos interpretaciones del yihad. Mahoma se cuenta que Mahoma cuando vino de una batalla dijo, y ahora vamos a realizar la yihad mayor, la más importante. Y mandó orar y luchar contra bueno, pues contra esos demonios que tenemos interiores cada una de las personas. Así que se diferencia entre una menor y menor, mayor y menor, sería esfuerzo o lucha, la traducción mejor. Nosotros le hemos dado el sentido de guerra santa, quizá hemos dado esa interpretación porque nosotros sí hemos llamado a la Guerra Santa la Iglesia Latina contra las iglesias orientales en aquellas cruzadas. Ese sentido de la lucha, de imponer la religión por medio de la violencia aparece en el Corán, también aparecen otras cosas, también aparece en nuestros libros sagrados, en el Pentateuco, en el Deuteronomio, en los Números, en el Levítico, existen mandatos enteramente abracalabrantes. Lo que sucede es que en el cristianismo sí hemos ido evolucionando y hemos interpretado eso como una cuestión de los tiempos pasados, y en ese sentido la mayoría del Islam también lo entiende. Ya hace muchísimo que ya no se hace un llamamiento a la yihad como esa guerra santa, como esa imposición de la religión a través de la violencia. ¿Quién hace este tipo de cosas? Lo hace eh, esas interpretaciones islamistas, lo hemos visto hace poco, hace unos años, con el Estado Islámico. Eh, Habría que volver a analizar esas escuelas y esas interpretaciones y esos trasfondos culturales en donde tiene cabida la yihad y en otros donde no tiene ningún tipo de cabida. Hay que saber también que, por ejemplo, todo el mundo chií, la Shia, renunció a la yihad como tal, a esa imposición de la religión por medio de la violencia hace muchísimo tiempo. Todos esos grupos terroristas pertenecen al mundo suní, pertenecen a esas interpretaciones que entienden también, entre otras muchas cosas, que es legítimo imponer la religión a través de la violencia. Eh, yo creo que a día de hoy, en un 80% del mundo islámico no se habla de yihad en el sentido de guerra santa, bajo ningún concepto. ¿Cuándo va a volver a aparecer este tipo de llamamientos a esa guerra santa, si la queremos traducir así? Pues en el momento en que sigamos ayudando a esas interpretaciones del Islam islamista, que se hace constantemente desde Occidente, el Estado Islámico, los talibán, Al-Qaeda. Hubiera sido imposible sin la ayuda occidental, y es que muchas veces es necesaria que exista, crear esa situación de que determinadas ramas del Islam impongan la violencia en áreas de Medio Oriente para que Occidente se lucre a la hora de beneficiarse de los recursos energéticos de la zona. Ese es el quid de la cuestión, no es tanto el Islam, sino el favorecimiento de esas interpretaciones erróneas. Hay quien dice que consustancialmente al Islam está todo este tipo de cosas. Yo creo que no, y no solamente que lo crea yo, sino que la religión nos demuestra que en muchos países esto no es así, con lo cual que Occidente deje de alimentar esa interpretación, esas interpretaciones rigoristas que alimentan a los grupos terroristas, y no hablaremos de yihad si eso sucediese. Mientras siga sucediendo, seguiremos hablando de yihad y de este tipo de cosas. Pues para cerrar, Carlos, te propongo un ejercicio que, bueno, quizá consideres que es un poco simplista después de todo lo que hemos hablado, pero que yo creo que como colofón final de la entrevista puede venir bien. Te propongo, en primer lugar, que me digas de manera resumida, lo más resumida posible, qué crees que es lo mejor del Islam.
eh, la fuerza y la fe que todavía mantiene en sus seguidores, cosa que en el cristianismo vemos que ha quedado reducido a muy pocas personas. Muy bien, y para sorpresa de nadie, mi segunda pregunta es, ¿qué crees que es lo peor del Islam? Que ha dado lugar a que sea posible esas interpretaciones tan alucinadas, descontextualizadas y terribles como han sido las expresadas por el islamismo. Pues con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a ti, gracias por la invitación y de verdad que ha sido un placer. Lo mismo digo, gracias también a los que nos estéis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.